buenas noches, les saluda Sofía y les doy nuevamente la bienvenida a su canal La Barca del Pescador. El día de hoy tendremos un tema muy importante y es muy importante de marcar, tenemos que marcar bien este tema, es acerca de el dinero y la ofrenda. El día de hoy no vamos a hablar del diezmo, vamos a hablar específicamente del dinero y la ofrenda voluntaria. En primer lugar, vamos a dejar muy claro que el dinero es de Yahweh, el dinero no es nuestro, aunque somos nosotros los que lo trabajamos, pero Yahweh dice claramente en Ageo, vamos a leer Ageo 2, versículo 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Veamos el 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y Jehová deja muy claro que el dinero, el oro y la plata le pertenecen a él y únicamente a él. Nosotros somos administradores de ese dinero, ¿verdad? Se nos da la oportunidad de trabajar, de ganarlo, de tenerlo de alguna forma, una forma digna, ¿verdad? Y legal, pero se nos da la oportunidad de tener el dinero, pero el dinero es de Yahweh. En realidad, todo lo que existe, nuestra casa, nuestras propiedades, toda la tierra, toda la creación, todo lo que hay en ella, es de Yahweh. Nosotros somos administradores, se nos han dado bienes para que los disfrutemos y los administremos. Entonces, el dinero o la falta de dinero es una prueba de nuestra fe. El Señor nos prueba en la abundancia y también nos prueba en la escasez. Y otra cosa que es importante acerca del dinero es que hay que escoger muy bien en dónde nos vamos a congregar. Cuando somos nuevos convertidos, vamos a escoger muy bien en dónde nos vamos a congregar, porque en las congregaciones ya sabemos que tenemos que dar ofrenda. Entonces, el dinero es de Yahweh, tenemos que ser muy cuidadosos en dónde damos nuestra ofrenda y qué hacemos nosotros con el dinero de Yahweh. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de estos temas. Primero, recordemos que si nos apegamos mucho al dinero, somos idólatras, ¿verdad? Una persona que es muy apegada al dinero se convierte en una persona idólatra. Esto lo podemos verificar en Colosenses 3:5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, la avaricia es idolatría. Amar el dinero, ser avaros, ser personas que están enfocadas únicamente en el dinero, son personas idólatras. Ya sabemos que la idolatría es algo que, pues, de más está decir, no le agrada a Yahweh. Entonces, si nos apegamos mucho al dinero, somos idólatras. Pero recordemos también que si despreciamos el dinero, si no cuidamos el dinero, somos malos administradores. Nosotros somos administradores, el dinero es de Yahweh, nosotros tenemos esa obligación de cuidar el dinero. Entonces hay que encontrar un punto de equilibrio. En toda la Biblia, pues el equilibrio es tan importante. Por ejemplo, si nos pasamos trabajando todo el día, trabajando día y noche, no tenemos fe. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Debemos confiar en la provisión divina para obtener el dinero, ¿verdad? Debemos confiar en la provisión divina para llenar todas nuestras necesidades. Sabemos que si Jehová es nuestro pastor, si Yahweh es nuestro pastor, nada nos falta. Entonces no tiene sentido
apegarnos a un trabajo, trabajar horas y horas sin descanso, no tener tiempo para la iglesia, no tener tiempo para Dios, no tener tiempo para la familia, porque estamos trabajando como en Egipto, ¿verdad? Tenemos esos trabajos que parece que es para Faraón que estamos trabajando, ¿verdad? Eso es no tener fe en la provisión que brinda Yahweh, nuestro pastor. Pero por otro lado, ¿verdad? Si no, el que no quiera trabajar, la Biblia dice que el que no quiera trabajar, que no coma. La Biblia condena duramente la holgazanería. La Biblia condena la holgazanería. La holgazanería es condenada duramente, por ejemplo, bueno, hay muchos versículos donde la pereza es mencionada, sobre todo en Proverbios 21, versículo 25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. El perezoso, el holgazán, sí vive como deseando, ¿verdad? Teniendo necesidad, porque no desea trabajar. Esto es para los que no desean trabajar, no los que no pueden o los que no encuentran empleo. Para estos, pues, vamos a estar ministrando y orando por ellos. Pero digamos, por ejemplo, Proverbios 24:34 dice, y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Esto se aplica a las personas que no desean trabajar. Proverbios 19:15, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma ociosa sufrirá hambre. Entonces, no nos podemos ir al extremo de trabajar exageradamente, ¿verdad? Trabajar todo el tiempo, al extremo de no querer trabajar, de caer en la pereza, porque estaríamos, según la Biblia, en el riesgo de sufrir hambre, sufrir carencia, estar deseando los bienes y no poderlos adquirir. El punto de vista debe ser siempre bíblico y equilibrado. Dios está en el equilibrio. Si nos podemos saber, en la naturaleza todo es equilibrio. Los planetas se mantienen en la órbita alrededor del Sol gracias al equilibrio, gracias a que están a la velocidad, a la distancia exacta para que el Sol no nos atraiga y nos queme y nos carbonice, pero tampoco estamos tan separados que nos separemos del Sol y nos perdamos en el espacio, en el frío del espacio. Es puro equilibrio. Las fuerzas en la naturaleza están en un equilibrio perfecto. Por eso vemos, por ejemplo, en la Biblia puntos de vista equilibrados. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo acerca de lo que sería la salvación. Hemos enseñado que Yahshua HaMashiach nos da la salvación. Su sacrificio en la cruz es para darnos salvación. Él nos da perdón de todos nuestros pecados. Él nos dio perdón por anticipado de todos los pecados que íbamos a cometer. Y esto, pues, si no lo vemos desde un punto de vista equilibrado, si nos vamos al extremo, ok, tenemos salvación, tenemos perdón de nuestros pecados, pues vamos a pecar. Eso no es así, ¿verdad? No podemos aprovecharnos de una salvación gratuita y de un perdón de los pecados para pecar a gusto, porque también tenemos el equilibrio que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, sí es muy cierto que tenemos salvación y perdón de los pecados, pero también es cierto que debemos vivir una vida santa. Debemos tratar de alejarnos del pecado. Este sería un ejemplo de lo que es un punto de vista equilibrado. No centrarnos solo en la salvación y el perdón de los pecados, y tampoco centrarnos en solo la santidad, ¿verdad? En creer que porque no cometemos pecados somos salvos. Una persona extremista creería que, bueno, si yo no peco, si yo no hago nada malo, yo voy al cielo. Ese es un punto de vista extremista. No hay un equilibrio entre lo que es salvación y lo que es santidad. Por ejemplo, una persona extremista
que solo piensa en la santidad, y no digo que la santidad es mala, pero una persona que se basa en no pecar para considerar que merece la salvación en base a que no peca, es una persona que está completamente equivocada. Tan equivocada como el que cree que como tiene salvación y perdón de los pecados, puede pecar a gusto. Entonces, un punto de vista equilibrado es dar gracias por la salvación y procurar la santidad. A ver, otro ejemplo de lo que sería un punto de vista equilibrado entre dos extremos, por ejemplo, es cuando vemos que Jesús era amigo de pecadores. La Biblia dice que Yahshua HaMashiach, que Jesús era amigo de pecadores, se juntaba con pecadores porque su propósito era precisamente llegar a ellos, ¿verdad? Llevarles la salvación. Esto, una persona extremista lo podría tomar como bueno, este es el versículo que yo quería, ¿verdad? Ahora me junto con los pecadores y juntarse pues con toda clase de personas que nada que ver, ¿verdad? También la Biblia dice que bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos. Entonces, una persona extremista, una persona que se va al otro extremo, sería una persona que no se junta con nadie que medio comete un pecado. Uy, no, qué horror, yo no me puedo juntar con este es un pecador. Entonces, estos serían dos extremos. En un extremo sería que somos grandes amigos de los pecadores, y en otro extremo, que ni por cerca nos queremos juntar con nadie que nosotros consideramos que no es completamente santo. Entonces, el equilibrio aquí sería, sí, predicarle a los pecadores, acercarse y llevarles el mensaje, no juzgar, ¿verdad? Y pues nuestros amigos, nuestro círculo de amistad, que sea de personas que tienen nuestra misma vida espiritual, pues nuestro mismo deseo de andar en la vida espiritual. Estos son dos ejemplos de lo que son los puntos de vista extremos y el equilibrio que debemos de buscar. En cuanto a lo que sería la prosperidad, la abundancia contra lo que sería la pobreza, la escasez, la necesidad, también debemos buscar un equilibrio, porque como dijimos, el equilibrio sería en este caso la perfección. Los extremos son cómodos, realmente los extremos son seguros y muchas personas se apegan a los extremos porque es más fácil ser extremista que buscar el equilibrio, buscar la perfección. Se requiere criterio, se requiere mucho análisis, estudio y sobre todo se requiere la unción del Espíritu Santo. En toda la creación vemos el equilibrio y el dinero es una prueba de equilibrio. Que no seamos nosotros avaros, apegados al dinero, dependientes del dinero, pero que tampoco seamos indolentes, derrochadores, malos administradores o personas que consideran que la pobreza es una virtud. La pobreza no es una virtud. La pobreza podría ser una prueba tanto como es la riqueza. La riqueza es una prueba. Claro que todos preferimos ser probados en la riqueza que en la pobreza. Hablamos también acerca de que cuando llegamos a la vida espiritual nos toca escoger una iglesia. Y aquí hay muchas clases de iglesia. Lamentablemente, hoy en día existen muchas iglesias que son iglesias comerciales, que son iglesias que fueron abiertas pues con la mentalidad de hacer negocio con la palabra de Yahweh. Ya se sabe, pues hoy en día una iglesia es definitivamente un buen negocio. Hay muchas personas con necesidad espiritual y que no tienen demasiados deseos de leer la palabra, por lo que aceptan cualquier producto comercial, en este caso una palabra comercial. No se ponen ellos a investigar, a leer, sino que aceptan lo que el pastor les dice, y no sabemos si el pastor tiene en su mente hacerse rico o vivir de ese negocio, o predicar la verdadera palabra de Yahweh. Entonces tenemos que ser un poquito cuidadosos y sobre todo dejarnos guiar
por el Espíritu Santo. Estas iglesias de avaricia, iglesias comerciales, se caracterizan porque se la pasan pidiendo. Una iglesia o un pastor o alguien que se centra en pedir dinero, ¿verdad? Que todos los mensajes meten a la dinero, o que se la pasan haciendo actividades. Hacer actividades no es malo, pero digamos, yo recuerdo, ¿verdad? Si llega X líder de la iglesia, bueno, este domingo vamos a hacer sopa y vamos a vender sopa. Así que todos vayan a comprar los ingredientes, van a hacer la sopa, van a vender la sopa y todos van a comprar 5 platos de sopa. Manos, por favor, o sea, ¿qué es eso? Mejor que le digan a uno, bueno, de $100 y vaya a comer lo que encuentra, ¿verdad? ¿Qué es eso de que los hermanos tienen que llevar los ingredientes, aparte cocinarlo y hacer absolutamente todo, y después están obligados a comprar el montón de platos? A mí me parece, ¿verdad?, que hacer eso estará bien tal vez alguna vez, pero las iglesias que se ponen a hacer eso todos los domingos, que no paran y que siempre están en esa pedidera de dinero, me parece a mí que no dependen del Señor. Otra cosa que hacen tal vez es que, por ejemplo, hacen las cosas del mundo. Ellos dependen de agradar a los miembros de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, ponen música del mundo, tal vez con un disfracecito ahí de que con letra religiosa para agradar a los asistentes, ¿verdad? Hacen estrategias humanas. Vemos algunas iglesias, ¿verdad?, que parecen restaurantes, chicos. O sea, por ejemplo, llegar a una iglesia y que parezca un mall, una iglesia que parezca un centro comercial. Vemos como que la misma decoración, tratan de que la gente se sienta en un ambiente conocido, cómodo, y para que esté contenta en la iglesia. El ambiente de la iglesia no debe parecer un centro comercial, debe ser algo diferente. Ya sabemos que Yahshua HaMashiach dijo: mi casa será conocida como casa de oración, y Yahshua dijo cosas bastante duras, ¿verdad? Dijo que la habían convertido en cueva de ladrones. No digo que la decoración sea relevante, pero si vemos una iglesia que donde nos sentimos como en un centro comercial, usemos en nuestro criterio y sobre todo pidamos mucha orientación del Señor Espíritu Santo. Otra característica que tienen estas iglesias de avaricia es que aprecian mucho a los ricos. Cuando llega una persona nueva que luce como una persona rica, una persona adinerada, le abren todas las puertas, le dan toda clase de privilegios. Bueno, los tratan como clientes, ¿verdad? Ok, este tiene bastante dinero, este puede ofrendar, le vamos a dar privilegios y le vamos a dar lo que quiera. Recordemos que las ofrendas en Marcos 12, 41, 44, recordemos lo que es la ofrenda de la viuda, que recordemos que Jesús estaba viendo las ofrendas que se daban en el templo. Vamos a leerlo. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esto es lo que Jesús apreció, el punto de vista de Jesús, el punto de vista de Yahshua HaMashiach. No es cuánto se da, sino qué porcentaje se da de lo que tenemos. Esta señora dio el 100% de lo que tenía, mientras que un rico
qué sé yo, un rico que tenga $1,000 y da $10, se verá más de lo que dio la persona pobre, pero en cuanto a porcentaje, es un porcentaje mínimo comparado con lo que esta persona tiene. Entonces, los hombres de Dios, las personas que sirven al Señor, tienen que tener esa misma mentalidad, apreciar las ofrendas de acuerdo con la fe de quien las está dando y no de acuerdo con la cantidad que se está dando. Y esa fe del hombre de Dios también, de que si te dieron $1, el Señor es todopoderoso para multiplicártelo. Entonces, esta mentalidad de avaricia en estas iglesias comerciales es algo que hay que evitar, que hay que pensar mucho. Si estamos en una iglesia donde todo es dinero, todo es pedir y pedir dinero, donde si llega un rico se le da toda clase de privilegios y de beneficios, tenemos que pensar que probablemente la persona, el ministro de esta iglesia, no sea una persona con fe, ¿verdad? Con fe en que es Dios el que levanta una obra y que es Dios el que la sostiene. No es el dinero de los miembros de la iglesia el que sostiene a la iglesia, sino es Yahweh, el poder de su palabra. Entonces hay que pensar muy bien a dónde nos estamos congregando, si somos nuevos en el Evangelio, si estamos escogiendo una iglesia. Pensemos bien si es una iglesia comercial, donde nos van a dar un producto comercial, Otro tipo de iglesia, por ejemplo, el contrario en este caso, sería la mentalidad de pobreza. La mentalidad de pobreza es pensar que desear la prosperidad es del adversario, que la prosperidad es una mala palabra, ¿verdad? Como dicen, que la prosperidad es mala, que la gente próspera se va a ir al infierno. En la mentalidad de pobreza, en las iglesias con mentalidad de pobreza, hay mucha condenación. Se condena al rico, hay envidia y hay un mal entendimiento acerca de lo que es la prosperidad. La prosperidad es una bendición. Leemos en Tercera de Juan, precisamente en la salutación, el anciano Agayo, el amado, a quien amó en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad es en sí una bendición. Estamos yendo de un lado al otro del extremo, ¿verdad? Estamos hablando de personas que están enfocadas en la prosperidad y personas que odian la prosperidad. Entonces, la prosperidad no es una maldición, la prosperidad es una bendición. Yahweh desea que seamos prosperados y aquí dice claramente, así como prospera tu alma. Entonces, no es de odiar la prosperidad o que pensar que los prósperos se van a ir al infierno o pensar que desear la prosperidad es pecado, porque no lo es. Lo que es pecado pues es la avaricia y la dependencia del dinero. Pero buscar la prosperidad, desear una vida cómoda y desear tener para dar, ese es de Yahweh. Yahweh desea que estemos prosperados, desea que estemos en la capacidad de dar, desea que nada nos falte. Ya vimos en Salmo 23 que Él se encarga de que nada nos falte. Él nos provee de todo. Sí, como les decía, basados en el equilibrio, no depender de la prosperidad, pero tampoco despreciarla. En una iglesia equilibrada se enseña sobre la prosperidad. Sí, hay técnicas en la Biblia para ser prosperado. Básicamente, el trabajo, ¿verdad? Yahweh bendice la obra de tus manos. Debemos buscar trabajar para ser bendecidos. Él bendice lo que hacemos, no lo que deseamos ni lo que pensamos, sino que lo que estamos nosotros haciendo. Como les decía, en una iglesia equilibrada, en una iglesia bajo la unción del Espíritu Santo, se enseña sobre la prosperidad,
pero ese no es el fin principal de la iglesia. Se enseñará sobre la prosperidad como cualquier otro tema, ¿verdad? Como enseñamos sobre la salvación o la santidad o la fe. La prosperidad es uno de los muchos temas bíblicos que nosotros debemos estudiar para agradar a Yahweh. Entonces, una persona equilibrada tiene fe en la provisión divina, pero también desempeña una labor. O sea, estamos entendidos de que es Yahweh el que provee el poder de hacer riquezas, es Yahweh el que provee el trabajo, es Yahweh el que provee todo, pero nosotros estamos haciendo con nuestras manos, estamos laborando, estamos actuando en fe, y es Yahweh el que bendice la obra de nuestras manos. También una persona con un buen criterio en cuanto al dinero se alegra del bienestar de los demás. No es una persona con envidia, ¿verdad? No es una persona que anda arrebatando lo de los demás. Si alguien le arrebata a ella lo que es suyo, esa persona sencillamente lo deja. Cuando vemos en la Biblia que, voy a buscar este versículo, vamos a buscar Lucas 6, versículo 29. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quitara el manto, no le niegues la túnica. Bueno, aquí vamos a enfocarnos al que te quitara el manto, no le niegues la túnica. Al que te pida, dale. Cuando una persona con fe se ve tal vez despojada, que otro obtiene el beneficio que ella quería, esta persona se alegra porque sabe que Yahweh es todopoderoso para bendecirnos a todos. Si Él le dio a otra persona lo que tú querías, la prosperidad que tú querías, dale gracias y alégrate por la otra persona y Yahweh te dará lo tuyo. No es eso de que si la otra persona se quedó con lo que tú querías, vamos a odiarla o vamos a sentirnos miserables y desgraciados, porque entonces estamos viendo lo material y no tenemos los ojos puestos en el Señor. El Señor nos provee a todos, ¿verdad? Y si otra persona tiene lo que tú querías, alégrate por la otra persona y Yahweh te dará lo tuyo. Si tú tienes la fe, no vas a estar poniendo la vista en las cosas materiales. Te vas a alegrar del bienestar de los demás. No vamos a tener envidia, no vamos a codiciar. Somos capaces de dar y de recibir. La provisión que da Yahweh es una provisión milagrosa y es una provisión que está pues a disposición de todos. Bueno, de todos los que confiamos en la provisión divina. Yo quisiera el día de hoy pues dar un testimonio. Yo lamentablemente hace unos meses perdí mi trabajo. La empresa para la cual yo laboraba y que me gustaba mucho mi trabajo, la empresa cerró operaciones y yo me quedé sin trabajo. Fue una época bastante dura. No tener trabajo pues hace que uno se atrase pues en sus pagos y tenga miedo del futuro, ¿verdad? Realmente no tener trabajo es algo muy duro. Es cuando uno más necesita estar con confianza en sí mismo, ¿verdad? Uno va a aplicar y tiene que demostrar una actitud triunfadora y es lo que menos uno tiene. Uno está sintiéndose como un perdedor, ¿verdad? Un fracasado, alguien que no puede producir. No tener trabajo es una amarga experiencia y como te digo, es como un círculo vicioso. Necesitamos confianza, necesitamos transmitir seguridad y es lo que menos tenemos tal vez. Y yo me la pasaba aplicando para un montón de trabajos y nada, no me contestaba nadie. Apliqué para una cantidad increíble sin obtener ninguna respuesta y mientras más aplica uno, más se desanima. De repente yo creo que apliqué por error para un trabajo. Recibí pues la comunicación, la llamada, y usted está dispuesto a hacer el trabajo. Sí.
¿Y usted cree que puede hacer el trabajo? Sí, me canso, yo soy más que capacitada para hacer el trabajo. Vengo a ver, y el trabajo no tenía nada que ver con mi experiencia. Cuando ya estaba yo en el entrenamiento y en las labores, me empiezo a dar cuenta de que el trabajo no tenía nada que ver con mi experiencia, con mi capacidad. Y de repente, Dios mío, ¿qué hice? Yo no puedo hacer este trabajo, pero ya lo había aceptado, ya me había comprometido, nadie más me había contratado y yo ya había dicho que podía y pues tuve que realizarlo. Llevaba 2 semanas sufriendo, ¿verdad? Trabajando 3, 4 horas más de mi turno para poder aprender el tejimaneje de ese negocio y segura de que me iban a despedir por incapaz. Y me vengo a dar cuenta de que fui la única persona que aplicó. Mi jefe, pues que Yahweh lo bendiga abundantemente, no le quedó de otra más que contratarme porque nadie más aplicó. Y he estado viendo el post del anuncio, el post del empleo, nadie más ha aplicado. Entonces yo, aleluya, Yahweh, es un milagro el haber conseguido este trabajo al cual yo apliqué por error, algo en el cual no estaba yo capacitada. Aprendí en 2 semanas y mi jefe no tuvo otro remedio que conservarme porque nadie más, Yahweh como que pues bloqueó a otros aplicantes o yo no sé qué hizo, me llevó a ese empleo y no permitió que nadie más aplicara y no ha permitido que me echen a la calle, ¿verdad? Y me ha dado esta capacidad para entender nuevas habilidades que yo ni creía que podía tener y estoy pues desempeñándome en el trabajo, estoy saliendo de mis deudas, con la ayuda de Yahweh pues estoy ya saliendo de los compromisos que tenía trazados, no me ha hecho falta comida, ¿verdad? De hecho a veces como que se nota que no nos hace falta la comida. He estado pues concentrada en ese trabajo y saliendo adelante. Y esto es un testimonio que yo doy. Este trabajo que yo conseguí ha sido pues un milagro del Señor. No sé por qué me lo dio, pero pues ahí llevaremos su testimonio, llevaremos su gloria, trataremos de que los compañeros pues empiecen a aprender acerca del Señor. Tal vez esa es la razón por la cual Él me tiene ahí. Pero básicamente yo le pedí al Señor, mira, dame un testimonio, ¿cómo puedo yo predicar de que tú provees si yo no tengo trabajo? Y pues sí, el Señor ya me ha proveído de ese empleo y pues me está ayudando a salir de los atrasos que tuve pues durante el tiempo en que no trabajé. Gloria a Yahweh, el Señor provee cuando no estamos apegados al dinero, cuando estamos confiando en Él, pues estamos seguros de que obtendremos la provisión divina. Bueno, pues para seguir con el tema, hablaremos de lo que son las ofrendas. Antes que nada, nosotros no pedimos ofrenda en este canal, ¿verdad? Hay un rabí que tiene ese lema, ¿verdad? Que no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Con el permiso del rabí, nosotros no hacemos ningún negocio con la palabra del Eterno. No pedimos ofrenda. Sin embargo, volviendo a lo que es el equilibrio, cualquier persona que desee ofrendar es libre de hacerlo. Recordemos que estamos hablando de las ofrendas. Recordemos que estamos hablando de las ofrendas en las iglesias. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Si ya hemos escogido una iglesia donde el Espíritu Santo nos ha manifestado que ahí es donde nos quiere, debemos prepararnos para ofrendar. El obrero es digno de su salario. Esto lo podemos ver en Mateo 10, del 5 al 11. En Mateo 10, versículo 10, la segunda parte dice, porque el obrero es digno de su alimento. Aquí Yahshua HaMashiach está indicando que el obrero es digno de su alimento. Me gustaría leer desde Mateo 10, versículos 5 al 11.
A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto lo vamos a explicar en un video posterior porque es muy importante. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Entonces podemos ver aquí a Yahshua HaMashiach que le está dando instrucciones a sus discípulos de ir y sanar enfermos. Le está indicando: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten a los muertos. Esto es nuestra misión: sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar muertos. Es parte de nuestra tarea. Echar fuera demonios. Todo esto tiene que ser de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. En este caso podemos ver que estos dones son para la edificación de la iglesia y por eso no se puede cobrar, ¿verdad? Sería absurdo que una persona, yo voy a orar por los enfermos, vamos a sanarlos, pero me tienen que dar $200 por sanidad. Eso sería absurdo, que una persona cobre por sanar, por limpiar a alguien que necesita ser limpiado o por resucitar a una persona fallecida, ¿verdad? Vamos a decir, pues por resucitarle a sus muertos son $500 y si tiene tal enfermedad, tal, pues de 200 a 300, qué sé yo. Esto sería absolutamente absurdo. Ahora bien, Yahshua HaMashiach deja claramente que a estos obreros las personas deben darles su alimento. O sea, aquí dice: el obrero es digno de su alimento. Entonces, sí hay que dar ofrenda para la persona que te da la palabra, para esa persona que te ministra, para esa persona que cuida de tu espíritu. Estas personas tienen derecho de recibir su alimento, tienen derecho de recibir un sueldo que viene de las ofrendas de las iglesias y tienen derecho de este salario siempre y cuando pues esta persona cumpla con sus obligaciones en la iglesia. Si esta persona da una buena palabra, una buena administración, si esta persona está llena del Señor, si esta persona no está centrada en el dinero, si esta persona te da la palabra sobre todo, ¿verdad? Porque a eso vamos a la iglesia, a recibir la palabra del Señor, no a depender de un ministro, no a querer abrazar al pastor o tener una relación cercana con el pastor, qué sé yo. No vamos a depender del pastor. Pero si este ministro, si este hombre de Dios tiene esto de que te da la palabra, te da el alimento de tu espíritu, esta persona es digna de su salario. Esta persona es digna, pues, de tener a su familia en las mismas condiciones en que están los miembros de su iglesia. Entonces, a la hora de dar, debemos dar lo que el Espíritu ponga en nuestro corazón. Lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. No vamos a leer el 6 porque el 6 ha sido muy usado para manipular a las personas. El 6 dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Este versículo lamentablemente ha sido muy mal utilizado para manipular a que la gente dé con el afán de cosechar, ¿verdad? No, ese es el punto de vista que estamos viendo. No le estoy yo diciendo a nadie que si da una gran ofrenda va a recibir una gran recompensa. Ese no es el punto de vista. Nosotros estamos hablando de dar, como dice el versículo 7 de 2 Corintios 9, cada uno dé
como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, este es el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, aquí vemos cómo debemos dar, como propuso en nuestro corazón. El Señor Espíritu Santo va a hacer que en nuestro corazón esté dar lo que Él quiere que demos. Y si es el Espíritu Santo el que lo está poniendo en nuestro corazón, no lo vamos a dar con tristeza, no lo vamos a dar con dificultad, ni a la que qué triste, allá va mi billete, ¿qué van a hacer con él? No, el que da con la guianza del Espíritu Santo, da con alegría. Dios ama al dador alegre. Y aquí dice muy claro que no hay que dar por necesidad. Es lo que decíamos, ¿verdad? Que si yo estoy en un estado de extrema necesidad y digo, bueno, como tengo tanta necesidad, voy a dar esto que es lo último que tenía y el Señor me va a devolver una gran abundancia. Eso puede no ser así. Y si estamos dando por necesidad y por avaricia, por interés, Yahweh conoce los corazones, ¿verdad? Entonces, si tenemos aquella gran necesidad, y tal vez esto colisiona con lo que nos enseñan, pero si hay aquella gran necesidad y el Espíritu Santo pone en nuestro corazón dar lo que tenemos, démoslo. Si tenemos aquella gran abundancia y el Espíritu Santo pone en nuestro corazón dar, demos. Pero si es lo que tenemos es necesidad y por interés estamos dando, ahí ya será de Yahweh pues la respuesta que le dé a cada quien. La única razón para dar, como les decía, es que el Señor Espíritu Santo lo ponga en nuestro corazón. Y pues siempre dar de lo que tenemos, ¿verdad? El versículo 9, aquí seguimos, dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces aquí más bien es al revés, ¿verdad? Yahweh está dando, Él da primero, Él da la semilla, da pan al que come, provee y multiplica, y entonces nosotros enriquecidos podemos tener esa liberalidad de dar según el Espíritu Santo pone en nosotros, y esto produce por medio de nosotros, pero nosotros estamos dando, somos un medio para que otra persona dé gracias a Yahweh. Y este sería algo muy lindo, ¿verdad? No buscar que nos den las gracias a nosotros. Ahora, yo le di y no me dio las gracias. No. Yo le di de lo que Yahweh me dio. O sea, es Yahweh el que le dio, que esta persona le dé las gracias a Yahweh. Mire, esto se lo da Yahweh, esto no se lo doy yo. Agradezca a Yahweh, no me agradezca a mí, ¿verdad? No esperemos que nos agradezcan a nosotros porque estamos dando algo que no es ni de nosotros, ¿verdad? Es como saludar con sombrero ajeno, ¿verdad? Dicen ahí en mi pueblo, lo que estamos dando ni siquiera es de nosotros y queremos que nos agradezcan. Busquemos la gloria para Yahweh, para Él es la gloria, y que la acción de gracias que se produzca sea hacia Yahweh. Él es el centro de nuestra existencia, ¿verdad? Para Él es todo, por Él es todo, y por Él vivimos, y no estamos pues queriendo quedarnos con ese trocito de gloria que no nos pertenece, que es únicamente para Él. A Él sea la gloria por siempre y siempre. Queremos terminar el día de hoy con este versículo que tanto nos encanta en Efesios 3. Vamos a leer únicamente el versículo, los dos versículos finales, el versículo 20 y el 21.
Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yahweh, te doy gracias. Te doy gracias porque me has dado la oportunidad de compartir con los hermanos esta palabra que tú me has dado. Te doy gracias por el empleo que tengo y decreto que toda persona que esté escuchando este mensaje tenga empleo. Decreto empleo para el que lo necesita y para el que lo pide de una forma sobrenatural. Que tú proveas, Señor, las necesidades de todas las personas que están escuchando, que están clamando y que están con fe. Haz entender que solo tú eres el que provee. Haz entender que provees a todos tus hijos y que nos cuidas y nos alimentas. Dale, Señor, el alimento. Bendice, Señor, toda canasta básica. Bendice las familias. Yo decreto seguridad y sanidad divina. Seguridad, Señor, para las familias y sanidad divina, Señor, que reciban sanidad de ti, Señor, que seamos capaces de dar y de recibir y que seamos buenos administradores de lo que tú nos has regalado. Padre, yo recibo de ti todo lo que tú tienes para mí. Yo recibo de ti y en el nombre de Jesús bendigo tu pueblo, Señor. Dales de tu presencia. Gloria a ti, Señor. Aleluya.